A ver, imagínense que estamos en 1958. El mundo está partido en dos, en plena Guerra Fría. Pero para el filósofo Michel Federico Sciacca, la verdadera guerra, la que de verdad importaba, no era de tanques ni de ejércitos, era una guerra de ideas. En ese año publicó un libro que era básicamente un diagnóstico del alma de Occidente. Su argumento era simple y a la vez brutal. La raíz de todo el desorden mundial era una profunda crisis filosófica. Hoy vamos a analizar ese diagnóstico. Una batalla de ideas que, créanme, sigue más viva que nunca. Y bueno, para empezar, Sciacca nos lanza esta pregunta que parece sacada de un noticiero de hoy. ¿Qué pasa cuando las ideas que sostienen a toda una sociedad, como los cimientos de un edificio, empiezan a cuartearse, a desmoronarse? Y ojo, para él, esta no era una pregunta para quedarse en un salón de clases, no, era la clave para entender por qué el siglo XX estaba siendo tan, bueno, tan ruinoso. Ok, primera sección. Una crisis de valores. Y el subtítulo lo dice todo, ¿no? La filosofía como fuente del desorden mundial. Para Sciacca, la crisis de su tiempo no era en el fondo ni económica ni política. No, no, no. La raíz de todo, el origen del problema, estaba en la filosofía. Argumentaba que era en el campo de batalla de las ideas donde se estaba decidiendo el destino del mundo. Y esta es su idea principal, sin rodeos. Él afirmaba que no se puede separar lo que se piensa de lo que se hace. Las ideas, vaya que tienen consecuencias reales, consecuencias que se pueden tocar. Y las ideas equivocadas, las que él llamaba ruinosas, no solo generan debates acalorados, sino que inevitablemente llevan a una ruina material, social y hasta espiritual. Sciacca no veía este desastre como un accidente, sino como una especie de efecto dominó en 4 pasos. A ver, primero, todo empieza con una idea filosófica, negar que exista un ser trascendente, o sea, cualquier verdad que esté por encima de nosotros. Segundo, esto lleva a que el ser humano se declare con una autonomía absoluta. Suena increíble, ¿no? Ser nuestra única autoridad. Pero, paradójicamente, esto nos lleva al tercer paso, la esclavitud. Sin una verdad superior como referencia, el individuo termina sometido a lo que otros humanos construyen, como la sociedad o el Estado. Y el final de ese camino, el cuarto paso, es casi inevitable, el totalitarismo, donde el Estado toma ese poder absoluto que antes le pertenecía a esa verdad trascendente. Y esto nos lleva al corazón de la batalla filosófica. Todo se reduce a una pregunta sobre nuestra herramienta más valiosa, la razón. ¿Cuál es su verdadero papel? ¿Es la que crea la realidad? ¿O es una exploradora de esa realidad? Aquí vemos el choque de dos mundos. A la izquierda, el pensamiento moderno. En esta visión, la razón es la jefa, es como un juez en su trono. No solo interpreta, sino que crea la verdad. No hay nada por encima de ella. A la derecha, la tradición clásico-cristiana. Aquí la razón es más bien como un astrónomo. Sí, una herramienta increíblemente poderosa, pero una que explora y juzga de acuerdo con una verdad que ya existe, una realidad que la supera y que está ahí para ser descubierta. Y esta frase de Sciacca, de verdad, lo resume todo de una manera brillante. Para él, poner a la razón como madre de la verdad es el error garrafal que desata todo lo demás. La razón es hija, desciende de la verdad, la explora, no la inventa. Entonces, ¿qué pasa cuando la razón se queda sin esta ancla? Pues Sciacca las llama herejías filosóficas, y en el primer capítulo de su obra, que es en el que nos estamos enfocando, se concentra en la que él considera la raíz de muchas de ellas. Esta es la idea del inmanentismo. Es, básicamente, llevar el concepto de la razón como madre a su máxima expresión. Imaginen que no hay una realidad allá afuera que la mente descubre. No. En cambio, la propia conciencia humana es la que proyecta y crea el mundo. Todo lo que existe, existe únicamente dentro del pensamiento. Una idea bastante radical. Y claro, como suele pasar, cuando te vas a un extremo, ¡pum!, rebotas al otro. El irracionalismo es la reacción que dice, si la razón nos mete en estos problemas, pues al diablo con la razón. Es una negación total de su validez. Sciacca es durísimo con esta postura. Para él, renunciar a la razón era, pues, renunciar a lo que nos hace humanos. Ahora bien, para Sciacca, el hijo más famoso y, digamos, problemático de estas corrientes de pensamiento es el existencialismo de su época. Lo ve como la conclusión lógica de un edificio filosófico que ya estaba mal construido desde sus cimientos. Y para explicarlo, usa una de sus metáforas más potentes. A ver, imaginen esto. El padre, que representa filosofías como el historicismo, esta idea de que la verdad cambia con la historia, construye una casa que parece súper sólida. Luego llega el hijo, el existencialismo, y con una honestidad brutal, patea las paredes y demuestra que la casa no tiene cimientos, que está construida sobre la nada, y la tira.
Shaka le reconoce esa honestidad, pero señala el punto clave. El existencialismo te deja ahí, entre los escombros, a la intemperie, sin un nuevo hogar. Pasemos ahora a ver cómo impacta todo esto en algo mucho más personal y vital, la libertad. Porque la forma en que entendemos la verdad y la razón define directamente lo que significa ser libres. Esta idea es fuertísima. Para Sayaka, la libertad no es algo cómodo, no es ligera ni fácil, es una responsabilidad casi insoportable, una carga que nos obliga a elegir, a arriesgarnos, a ser responsables de nosotros mismos. Y justo por eso es algo de lo que muchísima gente, a veces sin darse cuenta, trata de escapar. Esta elección sobre la libertad nos pone en una encrucijada, nos lleva a dos posibles tipos de civilización. Por un lado, la civilización del bienestar, que le da prioridad a la comodidad material y la seguridad, donde la gente está dispuesta a cambiar su libertad a cambio de no tener que cargar con ella. Y por otro, la civilización del bien, donde el objetivo es asumir esa carga, usar la libertad para la difícil tarea de buscar un bien moral y construirnos como personas. Y ojo con los peligros de elegir el camino del bienestar, porque no son poca cosa. El individuo se disuelve y se convierte en masa. El poder, sin el freno de una verdad moral, se vuelve pura tiranía. La elección entre el bien y el mal se vuelve irrelevante. Pero lo más importante es que esta renuncia voluntaria a la libertad es, en sí misma, la creación de una nueva forma de esclavitud. Así que, al final, todo el análisis de Shaka nos regresa a la pregunta del inicio, la pregunta sobre nuestros cimientos, sobre qué estamos construyendo nuestro mundo, ahora mismo. La elección es clara y es fundamental. Un camino es el de la razón como creadora y dueña absoluta de la verdad, un fundamento puramente humano. El otro es el de la razón como una exploradora de una verdad más grande que ella, un fundamento trascendente. Y esa es la pregunta que la obra de Sayaka, escrita hace ya más de medio siglo, nos sigue lanzando hoy con una urgencia que no ha bajado ni un poquito. La elección de nuestros cimientos determina qué tan sólida es la casa en la que vivimos, y esa elección, nos guste o no, sigue estando en nuestras manos.